¿Querés conseguir tu primer cliente como desarrollador freelance, pero estás cansado de esperar a que plataformas como Upwork te den una oportunidad? Hoy te voy a mostrar una forma mucho más segura y accionable para lograrlo, incluso si recién estás empezando. Si querés conseguir tu primer cliente como desarrollador freelance, va a ser muy difícil lograrlo solo cargando tu perfil en plataformas de empleo. Estas plataformas priorizan perfiles con muchos trabajos y reviews dentro del sistema. Por eso en este video te propongo una alternativa mucho más segura y accionable. Primero hay que tener claro a quién nos vamos a dirigir. En su mayoría serán dueños de negocios o emprendedores. Partiendo de eso, podemos elegir un público más general o mejor aún, un nicho donde tengamos experiencia, contactos o que veamos viable para empezar. Al elegir el nicho, podés hacer un estudio previo para aumentar tus chances de éxito. Busca palabras claves, tendencias y patrones de búsqueda con herramientas como Google Trends y muchas otras que existen. Observa qué palabras se repiten, qué necesidades muestran los usuarios. Esto te va a dar una guía de qué problemas son los más urgentes al día de hoy. Aún así, lo ideal siempre va a ser poder ponerte en contacto con ese público objetivo en persona. Habla con ellos, preguntales qué problemas tienen y cuáles serían sus prioridades. Por ejemplo, supongamos que conocemos o tenemos al alcance a muchos entrenadores personales. Un entrenador personal suele usar las redes sociales para mostrar su marca y los servicios que ofrece. Una forma muy efectiva de integrar esto a su negocio es con una landing page orientada a convertir y generar leads. Entonces, podríamos elegir como proyecto personal desarrollar una landing page de este estilo para practicar. Una vez terminada, podemos ofrecerla a nuestro cliente potencial, en este caso, entrenadores personales. Si tenés tiempo y ganas, también podrías crear otro proyecto personal tipo e-commerce, relacionado a la venta de suplementos o indumentaria deportiva. Así tendrás otro proyecto para mostrar que probablemente le interese a tu público objetivo. Este es justamente el beneficio de elegir un nicho. Sabemos bien a quién nos dirigimos y qué le puede llegar a interesar. Cuando los proyectos personales estén terminados, los ponemos en un portfolio. Será nuestra carta de presentación. Este portfolio debe destacar qué problema resolvemos y a quién nos dirigimos. Ahora estamos listos para buscar a nuestro primer cliente. Comenzá comentándole tu proyecto a conocidos, amigos, familiares y personas que te rodean. Después, utiliza las redes sociales. Busca entrenadores personales que aún no tengan sitio web y que podrían interesarse en tu propuesta. También puedes buscar en Google Maps perfiles que no tengan web. Como último, la que más esfuerzo requiere, pero probablemente la que mejores resultados da, salí a la calle y habla directamente con entrenadores personales. Recordá, tu objetivo principal ahora es conseguir el primer cliente. Una vez lo tengas, empieza todo lo demás. Podés poner su proyecto en tu portfolio, podés pedirle al cliente que grabe un video testimonio sobre tu trabajo a cambio de un descuento o mejora extra en su sitio web. Esto te sirve para mostrar un caso real en tu portfolio y en formato video suma mucho. Lo más importante, si hiciste un buen trabajo, es probable que te recomiende y en el futuro tengas otro cliente gracias a él. Por todas estas razones, evita trabajar gratis, pero tampoco pierdas la oportunidad de hacer el trabajo por ganar un poco más. Algo muy importante que tenés que entender es que el proceso de conseguir clientes nunca termina. A medida que tengas más proyectos realizados y más personas te conozcan, obviamente vas a tener más chances de conseguir proyectos. Además, podés experimentar con otras estrategias para atraer clientes en lugar de salir a buscarlos uno por uno. Lo que tiene que quedarte claro es esto: si querés continuar tu carrera como desarrollador freelance, tenés que expandir tus contactos, darte a mostrar y estar siempre en búsqueda de venderte. Incluso cuando te estableces y ya tenés algunos clientes grandes que te mantienen ocupado y crees que no necesitas buscar más, debes entender que tu negocio depende 100% de otra persona. Y si en algún momento esa persona deja de darte trabajo, vas a haber desperdiciado todo el tiempo de no buscar otras oportunidades. Por eso, la búsqueda de clientes es un proceso constante, nunca lo des por terminado. Como ves, no hay un solo camino para conseguir tu primer cliente. Vas a tener que agotar todas las alternativas que tengas a tu alcance. Pasando en limpio, carga tu perfil en plataformas de empleo, pero no esperes milagros. Elegí un nicho, desarrolla un proyecto personal y agrégalo a tu portfolio. Comentale a todos tus conocidos, busca tu público objetivo en redes sociales y Google Maps y animate a hablar con ellos personalmente. Nada de esto asegura que consigas tu primer cliente de un día para el otro, pero tenés muchas más chances que simplemente esperar sentado en plataformas de empleo.